La situación en Medio Oriente, el mundo en vilo, ¿qué es lo que va a pasar en las próximas horas tras estos 3 bombardeos de Estados Unidos en las 3 instalaciones más importantes de enriquecimiento uranio de Irán? Irán ya prometió obviamente vengarse también contra los Estados Unidos y hay conversaciones en las últimas horas entre Irán, China y Rusia, Fede Lemos. Exactamente, Gus. Irán dijo el uranio está intacto, por lo tanto va a seguir con su programa nuclear a pesar del ataque de Estados Unidos. También lanzó una advertencia, dijo que se van a encargar justamente de los Estados Unidos y que esto no va a terminar, esto va a seguir, dijo el régimen iraní. Y se plantea el siguiente interrogante del mundo. ¿Estados Unidos y el mundo occidental quieren un cambio de régimen en Irán? Bueno, para ir a un cambio de régimen tiene que asesinar directamente al líder. Asesinar directamente al ayatollah claro. Khamenei. Bueno, muchas veces cuando se lo preguntaron a Trump dijo, bueno, por ahora no. Por ahora no, pero lo que pasa es que nunca es creíble lo que dice, porque acordate que hasta la semana pasada dijeron, por ahora no vamos a atacar, vamos a esperar 2 semanas, le vamos a dar una oportunidad a la diplomacia 2 semanas. Finalmente el fin de semana, la operación Martillo, donde terminó bombardeando y evidentemente desatando la furia, no solamente de Irán. Atención con esto porque el problema acá es que se puede amplificar y expandir el conflicto. Totalmente, se puede amplificar y yendo a los Estados Unidos, primero fue ficticio, eso que dijo el secretario de Estado estadounidense hace unas semanas cuando empezó el ataque israelí sobre territorio iraní. Dijo, bueno, Estados Unidos no tuvo nada que ver, pero estaba en la planificación del ataque del ejército israelí. Y ojo con lo que pueda pasar, las consecuencias económicas para la región y para el mundo, porque ayer el Parlamento iraní aprobó cerrar el estrecho de Hormuz, como bien decías en un principio, Gus. Sí. Por allí pasa el 20% del crudo y del gas del mundo. ¿Sí? Sí. Es el límite entre Irán, Omán y también está allí los Emiratos Árabes Unidos. Acá ya se habla de que en la Argentina el mes que viene puede dispararse un 5% la nafta. Es cierto, ya algunas empresas subieron un 5% Mirá, ¿sí? Este fin claro, de semana. ¿ves? Se habla que puede llegar a alcanzar en algunas empresas, hay que ver lo que hace la petrolera estatal, Claro. se habla de un 15 o un 20% en los próximos días. Eso va a repercutir sí o sí en la inflación, no queda otra. Los argentinos que están en Irán, me imagino que deben estar también en la alerta y deberían también repatriarse, ¿no? De a poco. Se lo vamos a preguntar también a Alejandro Mancilla, Fede, que lo incorporamos a la charla. Ale, ¿qué tal? Muy buenos días. Gustavo Chapur, aquí Fede Lemos, para, bueno, analizar un poquito, a ver, estas horas de mucha angustia mundial, ¿no? Que se está viviendo. Hola Gustavo, muy buenos días. Hola Federico. Sí, a ver, es una situación que no es sorpresiva, lógicamente, porque este es un conflicto que viene acarreándose desde hace muchas décadas. El tema es que ahora se hizo efectiva las amenazas verbales que durante décadas se han venido propinando Israel e Irán, y el conflicto ha tenido una escala bastante trascendente, inclusive con el ingreso de Estados Unidos al mismo, ¿no? Entonces, hay que estar ya predispuestos para saber de que la guerra en Medio Oriente comenzó a activarse, Claro. ¿no? Entonces, eso claramente va a traer aparejado, como bien decías hace unos minutos en el programa, situaciones adversas también en la cuestión económica a nivel mundial. Claro. Y principalmente con el principal recurso económico que tiene hoy el mundo, que es el petróleo, ¿no? Alejandro, también hay que sí. pensar el papel de Rusia y China en este conflicto, porque Rusia, bueno, el canciller ruso dijo que la Tercera Guerra Mundial está a la vuelta de la esquina, y con respecto al papel de China, Estados Unidos le pide justamente al gobierno chino que intervenga, porque también por el estrecho de Hormuz pasa mucho producto chino, ¿sí? Por lo tanto, va a ser vital el papel de Rusia y China en este conflicto. Sí, totalmente. A ver, China de alguna manera hoy está también en una situación expectante. Hace poco ha llegado a un acuerdo comercial con los Estados Unidos para no llevar justamente la guerra económica a una guerra convencional. Pero bueno, este conflicto en Medio Oriente trastoca toda la situación, no solamente en la parte central de Asia, sino también en lo que es el continente europeo, que está cerca, y el africano, ¿no? Que eso también en África, que para colmo tienen algunas situaciones ya endebles desde hace muchas décadas,
esto puede traer aparejado también algunos enfrentamientos internos en algunos de esos países, principalmente Egipto, Libia, Claro. que vienen bastante débiles institucionalmente hablando, ¿no? Ale, el presidente Milei respaldó, obviamente, a el primer ministro israelí, Netanyahu. Digo, Sí. ¿qué consecuencias puede llegar a tener para la Argentina? Digo, también esto ahora, ¿cómo queda parada la Argentina otra vez en medio de este conflicto, ¿no?, con Medio Oriente? Tiene que estar Bueno, en alerta. eso hay que prestarle mucha atención, porque este conflicto no es el mismo conflicto que tuvo, por ejemplo, Menem a principios de los 90 con la A Guerra ver. del Golfo, Sí, eh, donde el gobierno de Carlos Menem había decidido participar de la Guerra del Golfo allá por 1990, ¿no? sí, Entonces, era un conflicto en aquel momento rápido. sí, Este es un conflicto mucho más severo y Milei ya ha declarado en varias oportunidades de que ser neutral es ser tibio y ser tibio es ser vomitado por Dios. Entonces, claramente ha decidido estar del lado de Israel y si en algún aspecto comienza a surgir un conflicto a gran escala, nosotros vamos a estar afectados en ese conflicto. Claramente eso va a suceder y además nosotros no nos olvidemos que en la región sudamericana está Venezuela, que es aliado de Irán, claro, claro, y que digamos claro, que Maduro a Milei mucho no le agrada, claro. lo cual también eso puede incurrir en algún conflicto que pueda impactar en nuestra región Qué y donde qué Venezuela puede desastre. aprovechar esa circunstancia para entrar en una guerra, ¿no? Ahora, además, Alejandro, en los últimos días el presidente dijo y reiteró, ratificó su intención de mudar la embajada argentina en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Esto puede importarnos un lío, básicamente, a nivel internacional? ¿Un problema que no es propio de la Argentina? Claramente que sí, a ver, cuando se toman este tipo de decisiones, vos a nivel internacional, geopolítico, tomás una determinación de un bando. Claro, Nosotros, o sea, el gobierno ha determinado estar del lado de Estados Unidos e Israel, que hoy están enfrentados a Irán. Irán es parte de la sociedad con Rusia principalmente. China, bueno, hay que ver, todavía no es un aliado tan directo de Irán como sí lo es Rusia. Y en ese aspecto, claramente las fichas están tiradas arriba de la mesa. Por eso digo que acá la situación puede estar compleja, claro. principalmente si se inicia una guerra, puede estar compleja en la región sudamericana, Claro. principalmente con Venezuela, ¿no? Que es un aliado directo de Sí, Irán son dos, y me que lo parece tenemos que, Alejandro, son dos aristas, ¿no? Por un lado, el tema seguridad, ¿no? Seguridad nacional. Sufrimos dos atentados, no es para menos, ¿no? Entonces, digo, es algo muy importante ese antecedente para tener en cuenta, pero por otro lado, el impacto que puede tener en los mercados, porque venimos con cierta estabilidad, entonces digo esto, más allá incluso del petróleo, si puede tener algún impacto en la proyección económica que tiene la Argentina para este año, ¿no? Porque de alguna manera es algo imprevisto que Estados Unidos se haya metido tan rápido en la guerra y esto se vaya amplificando. Bueno, esto es muy parecido a lo que sucedió en el 2002, cuando Estados Unidos invadió Afganistán e Irak, ¿no? Después del atentado a las Torres Gemelas, donde ciertos precios internacionales, como el petróleo, por ejemplo, y algunos alimentos, en este caso la soja, habían aumentado considerablemente sus precios. Eso aumentó los commodities, que a la Argentina le vino muy bien porque exportábamos ambas cosas al Claro, mundo, ¿no? claro, Y a Venezuela en ese momento también. Entonces, el tema es que este tipo de conflictos, cuando vos no te metés directamente a pelear sí, en ese conflicto, los negocios económicos, lastimosamente, y esto hay que decirlo a veces con tristeza, ¿no? Pero las miserias humanas que trae aparejado una guerra, sí, sí, también trae aparejado buenos negocios. claro, Entonces, aquellos países que claro. saben hacer negocios mediante una guerra pueden tener grandes resultados económicos. Entonces, si la Argentina sabe, vuelvo a decir, miserablemente hablando cuando hay este tipo de conflictos, pero si la Claro. Argentina sabe aprovechar el conflicto para hacer negocios y puede hacer crecer su economía.
Ahora, también hablando de economía, hay que hablar de la economía de los argentinos porque uno quizás piensa, bueno, es en Medio Oriente, no nos afecta mucho, además de la crisis humanitaria, pero también va a afectar a la Argentina por esto que estamos hablando. Va a estar más cara la nafta y hay que pensar un montón de preguntas posterior a esa afirmación. Por ejemplo, el tema de los subsidios. ¿Va el gobierno a subir los subsidios? ¿Va a mantenerlos mucho más tiempo? Quizás los sueldos no van a estar tan pisados porque va a haber una correlación económica aquí en el país. Sí, a ver, toda situación geopolítica y máxime cuando surge un conflicto bélico de estas características que no es nada menor, sino que es muy trascendente, todo precio dentro de una guerra a gran escala comienza a tener su impacto positivo o negativo en las economías del mundo. Y acá lastimosamente venimos con una situación económica bastante endeble de hace muchos años, de lo cual si se aumenta el precio del combustible, aumenta absolutamente todo el resto de la economía, ¿no? Desde los alimentos hasta pasando el transporte. Entonces, claramente eso va a afectar y por otro lado, si se pisa, como bien vos decís, las paritarias, en donde no se permite que el trabajador pueda ganar un salario acorde a la realidad económica que vivimos, y vamos a estar sumidos en una situación difícil. Exacto. Eso es cierto. Por eso creo que el gobierno tiene que comenzar a tener en ese aspecto, en lo más cotidiano, en lo hogareño, la posibilidad de que los sindicatos con las partes empresarias puedan negociar paritarias por arriba del 1%, para cosa que les permita al trabajador poder tener una estabilidad. Perfecto, clarísimo como siempre, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Gracias a vos, Gustavo, que tengan una buena jornada.